Hola a todos, bienvenidos a esta séptima clase de nuestro minicurso Nociones Básicas del Hebreo Bíblico. Bien, habíamos visto en la clase anterior lo que son las materlecciones y las lecciones y las sílabas abiertas y cerradas. Te comentaba también que lo que se va a ver en esta clase se podría agrupar junto con la lección anterior como en un grupo de 4 puntos, donde meter lecciones y sílabas abiertas y cerradas serían uno y dos, y lo que viene ahora, que es el Dagesh, la división de las sílabas, y el Makef, Metek y Mapik, que son algunos puntos técnicos, vendrían a ser 3 y 4. Recordando un poquito, muy rápidamente, lo que vimos sobre las Mater Lectionis, era un poco entender el por qué algunas consonantes son utilizadas a veces como vocales, ¿no? O sea, son partes de un símbolo de una vocal, ¿no? Como eran ayudas de lectura dependiendo de la posición donde se encontraban y cómo fue su desarrollo en cuanto a su uso en las diferentes épocas. Bien. Luego también vimos sobre las sílabas abiertas y cerradas. Algunos puntos importantes que vimos es que una sílaba siempre empieza con una consonante y que cada sílaba cuenta con una sola vocal. En resumen, teníamos sílaba abierta compuesta por consonante y vocal, mientras que sílaba cerrada es consonante, vocal, consonante. Bien, y de todo esto había un punto, que es el punto C, que nos dice que una sílaba cerrada y no acentuada siempre tiene una vocal corta. Eh, Recordamos un poco que teníamos vocales largas y cortas, ¿cierto? Este punto luego nos va a ser relevante más adelante para explicar un tema que lo vamos a dejar ahorita ahí en stand-by, ¿bien? Pero sería bueno si es que, porque ha pasado un tiempo ya desde que se subió el anterior video, que si pueden darse un tiempo para mirarlo otra vez, de repente puedan ver la clase anterior, como que se refianzan estos conceptos y pasamos a lo siguiente. Bien, ahora vamos a lo que es propiamente de esta clase. Eh, el punto 3 viene siendo lo que se llama el Dagesh. El Dagesh. El Dagesh es un énfasis que se va a colocar al pronunciar una consonante y es un punto, ¿no? Se representa por un puntito que va dentro de una consonante. Es el Dagesh, un puntito dentro de la consonante. Pero hay dos tipos de Dagesh. Se divide en dos clases, podríamos decir, ¿no? Y cada una tiene sus implicaciones, ¿no? Tenemos el Dagesh forte, o que quiere decir fuerte, ¿no? Que tiene ocasiona una acción, ¿no? Cuando está dentro de una letra, ¿cierto? Tiene una implicancia, implica algo cuando está dentro de una letra. Está representado aquí por este hombre un poco más fuerte que el otro. Y vemos en el cuadrito que está arriba qué es lo que implica. Esto se va a explicar un poco más a detalle. Por otro lado, tenemos el Dagesh leve, o que significa leve o suave. ¿Mm? También implica eh, que va a generarse algo en las letras cuando tenemos un Dagesh leve. Y lo que va a suceder está aquí encerrado en este cuadro mucho más grande. Bien, entonces diríamos que básicamente el Dagesh Lene ocasiona un cambio más leve y el Forte un cambio mucho más marcado, ¿no? Y hay ciertas reglas para diferenciarlos. Bien, pero primero quiero hacer algo un poco más didáctico y explicar un poco más a fondo qué cambio genera cada uno. Entonces vamos a ir viéndolos por partes. Primero el Dagesh Lene, luego el Dagesh Forte. No se asusten si ven esto muy intrincado, porque la explicación que voy a dar a continuación no es con el objetivo de que se memorice este cuadro, ¿no? O se memorice todo lo que voy a explicar.
sino simplemente el objetivo es que se interiorice, ¿no? Se entienda un poco y después podamos tomar los puntos que son los prácticos, lo que en sí nos va a servir para el momento de poder leer en hebreo. Bien, entonces el Dagesh Lene es un puntito, ¿ya? Que ocurre solamente que se coloca solamente dentro de seis letras. Solo hay seis letras que pueden llevar el Dagesh Lene, y son las letras que ustedes ven en estos cuadritos, que son la Dalek, la Tac, la Bek, la P, la Gimel y la Kaf. Solo esas seis letras, esas seis consonantes pueden llevar un punto Dagesh Lene. Se utiliza mucho una mnemotecnia, se las ordena en este orden: B, Gimel, Dalek, Kaf, Pe, Dak, y se le agregan unas vocales en medio y se les llama, se agrupan de tres en tres llamándolas Begab, Kefak. Es una mnemotecnia que nos ayuda a recordar cuáles son las consonantes que pueden llevar el Dagesh Lene dentro de ellas. Bien, nuevamente, hago hincapié que este cuadro que voy a explicar ahora no es para memorizar, es más que nada para interiorizar. Bien, vemos aquí un cuadro de doble entrada. O sea, voy a tomar, creo, el lápiz ya. Ok, viendo. Ok, vamos a ver aquí. Bien, vemos un cuadro de doble entrada, ¿no? Por un lado tenemos las filas, ¿no? Que ustedes ven ahí que dice dentales, labiales, paladiales, que hace referencia a los puntos de articulación. Cuando emite un sonido de una consonante, ¿no? Articula ese sonido en diferentes puntos de la boca. Puede ser en los dientes, en los labios, en el paladar. Entonces viene siendo el punto de articulación, donde yo articulo ese sonido. Y también pueden ser vibrantes o vibrantes, dependiendo si las cuerdas vocales vibran un poco antes o no de mencionar el sonido. Bien. Por otro lado, en la parte de las columnas, o sea, aquí no hemos visto, está diferenciada por el modo de articulación. Puede ser oclusiva o fricativa. Bien, oclusiva hace referencia a una interrupción total del aire antes de pronunciar el sonido, ¿no? Que es como explosivo, o sea, se interrumpe por completo el aire antes de pronunciarlo y luego se emite de golpe, ¿no? Mientras que la fricativa, cuando uno este, articula una palabra o, mejor dicho, una letra de manera fricativa, no hay una obstrucción total, sino que hay una obstrucción parcial, como que hay un pequeño canal por donde el aire pasa rozando. Bien, entonces, por ejemplo, ¿no? Vamos a poner algunos ejemplos para que se entienda un poquito mejor, ¿no? Si cuando pronunciamos vamos a combinarlos con vocales para poder pronunciarlo. Por ejemplo, tenemos da. Ustedes dense cuenta, pronuncien mientras ven el video, en el ejercicio, y cuando pronuncian da, se van a dar cuenta que están tocando con la lengua los dientes. Por eso es dental. O pronuncien ta, van a darse cuenta que pasó lo mismo. Labiales, B y P, dense cuenta cómo utilizan los labios. O paladiales, ga, ka, van a darse cuenta cómo su lengua en la parte posterior está chocando con el paladar. Ahora, hagamos un ejercicio un poco para ver por qué vibrantes y no vibrantes. Eh, si, Vamos a hacer el ejercicio de pronunciar eh, estas consonantes de manera alargada. O sea, como que la vamos a pronunciar y nos tardamos y luego la soltamos. Y van a poner ustedes su manito aquí en el cuello, que viene siendo la laringe. O si gustan también pueden, ni siquiera, pues, no es necesario ponerla, se van a dar cuenta igual, ¿no? Entonces, cuando uno pronuncia, por ejemplo, la dale, digamos que pronuncio da, me tardo, ¿no? La mantengo ahí y lo pronuncio da. Hagamos el mismo ejercicio ahora con la tap. Ta, ta. Dense cuenta. No hubo esa vibración. Obviamente cuando nosotros hablamos no nos damos cuenta de esto, no, las personas que hacen estos estudios ya se encargan de clasificar todo esto de esta manera, ¿no? Nosotros lo pronunciamos de manera natural y no nos damos cuenta,
Pero básicamente la diferencia entre el sonido D y T viene siendo la vibración. Da. Si vibra, al final sale una D. Si no vibra, ta, sale una T. ¿No? Igual con la B. Vean, por ejemplo, va, va. Mientras que en la B, va. Entonces, unas son vibrantes y otras no vibrantes. Bien, podemos hacer el mismo ejercicio con la Gimel y con la CAF. Bien. Ahora vamos a ver un ejemplito de por qué oclusiva o por qué explicativa. A ver, eh, el mejor ejemplo que podemos tomar es este de aquí. Lo vamos a ver un par de ejemplos, ¿no? El que ven ustedes en el grafiquito. Se ha tomado el ejemplo de la letra CAF. Y aquí en el gráfico donde podemos ver los diferentes órganos de articulación, vemos los labios, los dientes, el paladar, la lengua, podemos ver cómo se articula esta consonante, ¿no? Cuando la lengua, parte posterior, chocando con el paladar para pronunciar el sonido K, K. Dense cuenta que se obstruye por completo, hay una obstrucción por completo del aire que luego se da apertura de un momento a otro, ¿no? K, K. ¿Qué pasaría si yo quisiera pronunciar la misma consonante, pero ahora voy a buscar no obstruir por completo este canal, sino dejar un pequeño espacio? Entonces, a ver, si pueden ahí hacer el ejercicio, traten de hacerlo, pero sin juntar por completo la lengua con el paladar. Ja, ja. Pues van a dar cuenta que sonó como J. Y esa es la razón por la cual una CAF sin punto suena J y cuando tiene punto suena como una K. Entonces, este Dageshlene, cuando se ha colocado en el centro de la CAF, nos está diciendo que se pronuncia de una manera oclusiva y por lo tanto va a sonar K. Pero si en su ausencia indica que se pronuncia de una forma fricativa y va a sonar J. Ahora con P no necesitamos tanto gráfico porque es más sencillo de entender el ejemplo. Bien, veamos hagan el ejercicio con P. Primero lo pronunciamos como siempre de manera oclusiva. P, P. Junto yo los dos labios y suena P. Ahora vamos a hacer el ejercicio de tratar de pronunciarlo, pero sin juntar los dos labios, dejando solamente una pequeña abertura y pronunciando P. Y van a ver que sale F, F, F. Bien, cuando junto los labios va a salir P, y si no los junto, traten de pronunciar la P y van a darse cuenta que F, lo que sale es una F. Entonces, por esa razón es que una P, cuando lleva el punto Dagesh en el centro, suena como un P. Pero si no lo lleva, entonces indica, como aquí, en ausencia de un punto Dagesh indica que es una pronunciación fricativa y va a sonar como una F. Entonces, en resumen, diríamos que la Gesh Lene indica que una consonante no se pronuncia, bueno, que estas consonantes, que estas seis consonantes, no se pronuncian de manera fricativa, sino se pronuncian de manera oclusiva. Bien. ¿Y qué más? Si ustedes se dan cuenta, básicamente, al momento de pronunciar, el cambio es más notorio y en la B, en la P y en la CAF, ¿no? CAF cambia de pronunciarse como una J sin Dagesh a pronunciarse como una K con Dagesh. P es como una F sin Dagesh y es como una P con Dagesh. Y B es como una V sin Dagesh y es como una B con Dagesh. Dale, Dal y Gimel prácticamente se pronuncian igual. ¿Cuál sería el resumen de todo este cuadro? Nuevamente menciono, la idea no es memorizar todo lo que aquí se ha dicho. Lo que yo quiero es un poco que cuando lean en un libro oclusivo, fricativo, dentales vibrantes, no se enrieden y avancen, simplemente, no avancen. Porque lo que debemos recordar de aquí es lo siguiente. Entonces voy a mencionar de todo esto que se ha explicado, qué es lo más importante que debemos recordar. Bien.
Bien, en primer lugar, digamos que el Dagesh-Lene produce un cambio en el modo de pronunciación. Hace que una consonante pase de ser fricativa, sin Dagesh-Lene, a oclusiva con el Dagesh-Lene. Punto uno. Bien. E incluso el término, si es que quieren memorizarlo, está bien, si no, no. Lo siguiente es que solamente va a ocurrir en seis letras. El Dagesh solo ocurre en seis letras, que son estas de aquí, y tenemos ahí la mnemotecnia para recordar en qué letras ocurre. Bien. Y lo siguiente es que solamente hay tres consonantes que tienen un cambio notorio en su pronunciación. Y son justamente las que tenemos que tener, sí, especial cuidado, ¿no? En recordarnos que, pues, al momento de pronunciarse van a tener un cambio, ¿no? Entonces, tenemos básicamente de todo este grupo tres consonantes que van a tener un cambio en su pronunciación. Ya se había explicado cuando vimos el alfabeto hebreo estos casos, pero no se había, o sea, se había simplemente dicho porque que tenían dos modos de pronunciación, con puntito dentro y sin puntito dentro, ¿no? Ahora estamos viendo el porqué. Bien, interiorizado esto, eh, lo fundamental, pasamos a la siguiente parte, donde vamos a ver ahora el Dagesh. Vamos a borrar aquí todos estos datos. Esto lo que hemos puesto, media confusión. Entonces, este Dagesh tiene un cambio más drástico, ¿no? Cuando aparece. ¿Y cuál es ese cambio más drástico que tiene el Dagesh fuerte? ¿Qué significa Dagesh fuerte? Representado acá por este fortachón. Eh, Bien, el cambio más importante es que cuando el Dagesh fuerte aparece dentro de una consonante, va a generar que esta consonante se duplique. Esto es lo que ocasiona el Dagesh fuerte. Reduplica consonante y bueno, va a ser una variación también en la pronunciación, en el sentido de que va a pronunciarse como doble, ¿no? Ahora vamos a verlo. Más que nada se toma en cuenta también para separar sílabas, como vemos en el Dagesh forte. Bien. El Dagesh forte también puede ocurrir en las Begak-Kefak. O sea, ustedes ven acá la letra Bek, ¿no? Arriba está la Shin. Si tiene un punto dentro es como si fueran dos Shin, pero también ocurre dentro de la Bek. Resulta que la Bek también es parte de las Begak-Kefak, o sea, de las letras que pueden recibir el Dagesh Lene. Viene la gran pregunta, ¿no? Entonces, me pregunta el mío, este, ¿cómo sé si es Dagesh Lene o es Dagesh Forte? ¿Será que el punto es más grande, más grueso? No, es exactamente igual el mismo. Entonces, hay unas ciertas reglas que vamos a ver, y nos van a ayudar a saber cuándo es un Dagesh Lene o un Dagesh Forte. Pero primero estaba esta parte, que es interiorizar un poco qué es lo que ocasiona, qué efectos se producen. Entonces, si hay un Dagesh fuerte dentro de una BEC, va a producir que la BEC se duplique. Importante tener en cuenta que un Dagesh fuerte nunca puede ocurrir en ninguna de estas letras que son las que llamamos guturales, Aleph, G, Hek y Ay, y que vamos a ver también después un poquito más sobre ellas. Ni tampoco nunca puede ocurrir dentro de Resh, es decir, nunca hay un puntito dentro de Resh, ¿no? Ni tampoco en Aleph o en Ay. Hay un caso en particular con esta, pero que no es un Dagesh fuerte ni lente. Vamos a verlo en unos cuantos minutos. Bien. En resumen, el Dagesh fuerte lo que hace es reduplicar la consonante. Vamos a ver ahora ya una parte un poco más técnica. Eh, claro, ya que previamente hemos visto los ejemplos, hemos visto los gráficos, va a ser mucho más fácil, creo yo, de comprender, ¿no? Cosa que si hubiéramos visto de frente, de repente sería todo
muy abstracto, no se entendería bien, ¿no? Bien, el punto Dagesh. Tenemos lo siguiente. Número uno, el Dagesh es un punto colocado en el centro de una letra. Eso es el Dagesh. En nuestro sistema de pronunciación hay tres consonantes que tienen un sonido más rudo cuando éstas llevan el Dagesh en su centro. Son Bek, Kaf y P. Y yo diría inclusive para los que hablamos español, con más énfasis aún en la Kaf y en la P, ¿no? Sabemos que, por ejemplo, Kaf sin punto suena como J y con punto Dagesh suena como K. Y P sin punto suena como una F y con punto Dagesh suena como una P. Listo. Siguiente punto. El Dagesh es decir, Dagesh leve, se aplica a estas seis letras, nada más. Bien, solamente se aplica a B, Gimen, Dale, Kaf, Pe, Tak, con su mnemotecnia Begat, Kefa. Y solamente ocurre al principio de una sílaba, siempre y cuando ninguna vocal le precede. Es decir, para que un dagesh sea un dagesh lene, antes en la palabra de que aparezca el dagesh, no puede haber ninguna vocal. Porque si hay una vocal, no sería un dagesh lene. Punto 3. Uy, se pasó. Punto 3. El dagesh fuerte, es decir, el dagesh fuerte, puede ocurrir en todas las letras. En todas las letras, inclusive en la Vega Kefak, con excepción de las guturales y resh. Es decir, no puede aparecer en Aleph, en G, en Het, en Ain, ni tampoco puede aparecer en resh. En la que es forte nos indica que la letra es reduplicada y la sílaba que precede a la que es forte está cerrada. Vamos a ver con los ejemplitos un poco más esto. No se preocupen. Punto 4. El dagesh forte está siempre precedido de una vocal. Y por el otro lado, el dagesh lene nunca está precedido de una vocal. Esa es otra manera de diferenciarlos. Si hay una vocal antes de un punto dagesh, eh, entonces tiene que ser un dagesh fuerte, porque el dagesh lene nunca hay una vocal antes de un dagesh. ¿Eh? Punto 5. Un shba debajo de un dagesh fuerte siempre está vocalizado. Un shba debajo de un dagesh fuerte siempre está vocalizado. Un dagesh fuerte no puede seguir a un shba vocal. Un dagesh después de un shba es siempre un dagesh lene y el shba es silencioso. Este punto 5 no se entiende ahorita porque no hemos visto qué es el shba, pero lo dejo como una regla ahí que vamos a retomar más adelante cuando veamos eh, este símbolo en particular, llamado el shba. Bien, entonces ahora veamos un poco los ejemplos. Interioricemos un poquito los puntos que hemos puesto aquí. Vamos a coger mi lápiz. Vamos a coger a ver qué punto nos ayuda bien. Este grave. Bien, veamos aquí. Por ejemplo, tenemos esta palabra, que es Babai, que significa, traducido es la casa. A ver, y se ha diferenciado aquí por colores, ¿no? Para que ustedes puedan ver cuál es el Dagesh fuerte y cuál es el Dagesh lento. ¿Cierto? La Ghislaine está en azulito y el Dagesh fuerte está en rosado. Bien. Pero antes de ir a bye, creo que es más fácil sencillo es empezar por acá. Bye. ¿No? Bye. Vemos una de las letras que es de las Vega Kefak. ¿No? Está dentro de este grupo de aquí. Que dice, ocurre solamente al principio de una sílaba. En definitiva, hasta al principio de una sílaba. Entonces va a un punto Dagesh y este tiene que ser, y no puede ser otro, que el Dagesh lene. Y ahí dice bike. Pero ahora vayamos a esta palabra, bike, en la casa. A ver, el primero de aquí, ¿no? Cumple con que es una de las vegas de fa, está al principio de una sílaba, por lo tanto, este punto Dagesh será un Dagesh lene. Este punto Dagesh será un Dagesh lene. Pero, a ver, veamos, esta misma B tiene un punto también, pero hay un detalle. Antes de esta consonante que tenemos aquí, una vocal que dice el Dagesh forte, punto 4,
está siempre precedido de una vocal y por otro lado el dagesh lene nunca está precedido de una vocal. Por lo tanto, este punto dagesh, este dagesh no puede ser un dagesh lene, es un dagesh fuerte. ¿Qué va a ocasionar que esta se reduplique? Entonces, ¿cómo sería? A ver si lo pasamos, a ver si lo transliteramos fonéticamente. Sería va, si ustedes se dan cuenta, aquí se ha reduplicado. Bavai. ¿No? Ya he mencionado anteriormente que en la yo junto con la i no suena jik, sino ik, ¿no? Como la i simplemente, ¿no? Bavai. Entonces tenemos que esto fue Dagesh Lene y aquí es Dagesh Forte. La que aquí solamente sería, por ejemplo, bike, ¿no? Dagesh Lene. Aquí tenemos otro ejemplo de Dagesh Lene, la palabra Bara, ¿no? Punto dentro de una de las Vegat Kefat que ocurre al principio de una sílaba. Si lo translitero fonéticamente, Beg, vocal A, Resh, vocal A, y bueno, para que se vea que aparece, le ponemos una comita, para que se vea que ahí está la alif, ¿no? Pero al final, más que nada, me está indicando que eso pues, termina con una vocal larga. Entonces, bara. Bien, y ahora veamos este caso acá. Mujer. Isha. A ver, vemos que hay un punto dentro de la shin. Rápidamente, miren, si no es una de las reglas de Fat, no puede ser otro que un Dagesh Fort, porque un Dagesh Lene no puede ir en ninguna otra consonante que no sea una de estas 6 letras. Aparte de eso, otra cosa más es que tiene una vocal antes. ¿No? Tampoco podría ser Dagesh Lene porque tiene una vocal antes, tiene que ser un Dagesh Forte. Literando esta palabrita, tendríamos aquí la I, ¿no? Ponemos una comita para representar que hay una Aleph muda, ¿no? Tenemos I, ¿qué va a pasar acá? Se va a reduplicar. Entonces tenemos Shin y nuevamente Shin. Y termina en una A. Ya recordamos que por las, hemos visto en la Mater Lectionis, todo esto va a sonar como A, ¿no? Cuando la G va al final, básicamente representa que hay una vocal. No, no cumple su función de consonante. Entonces, ¿qué dice acá? Isha. Ahora, a ver, por aquí está. He mencionado también que también el Dagesh Forte aplica como para indicar que una sílaba precedente está cerrada, ¿no? Nos ayuda a separar en sílabas, ¿no? Si ustedes se dan cuenta, Isha, vamos a escribirlo un poco más grande. Vamos a ver, Isha. Entonces tenemos, utilizamos otro colorcito, a ver, se ve un poco mejor. Consonante, vocal, consonante. Y aquí tenemos consonante y vocal. Tenemos una sílaba cerrada y una sílaba abierta, ¿no? Y esto acá hay una división. Y ya, que es diferente que si fuera solamente una sola chin. A ver, veamos. Si esto hubiese sido aquí, voy a escribirlo más arriba. Si esto hubiese sido así, simplemente ya, ¿no? ¿Qué tendríamos aquí? Tendríamos consonante, vocal y consonante vocal. 2 sílabas abiertas, mientras que no es el caso, ¿no? Sino que es una sílaba cerrada y una sílaba abierta. Y ojo con esta G al final, que no hace su función de consonante, está como una mater lectionis, está junto con este símbolo de la A, representa una vocal. Por eso es que ya hemos visto anteriormente el tema de las mater lectionis. Bien, y esto es lo referente al punto Tagesh. Traten de recordar lo más resaltante, como lo que les sigo explicando, los puntos esenciales que nos van a ayudar para la pronunciación o la correcta lectura, ¿no? Lo demás es explicativo, ¿no? Cuadros,
detalles ya más a fondo, nombres técnicos, es a modo explicativo solo para interiorizar. Veamos algunas cosas adicionales, que son algunos puntos técnicos que son unos simbolitos que también al momento de escribir. Aquí he puesto tres. El makef, que es una línea horizontal que une dos o más palabras que están relacionadas en pensamiento. Makef le quita a la palabra precedente su acento y así es que a menudo tiene el efecto de acortar la vocal en la palabra precedente. Bien, ¿qué es lo importante de aquí? Lo que está subrayado en azul. Makef le quita a la palabra precedente su acento. En algún momento voy a mencionar esto, ¿no? Pero por el momento, simplemente recordemos, Makef le quita a la palabra precedente su acento. Metec. Metec es una corta línea vertical colocada a la mano izquierda de una vocal, indicando una pausa breve dentro de una palabra hablada. Metec se usa para marcar el fin de una sílaba, demostrando que la sílaba es abierta y que un shba siguiente está vocalizado. Nuevamente el shba, ¿no? Ya vamos a verlo más adelante. Para marcar un acento secundario también se utiliza el mete, especialmente en las vocales que vienen dos sílabas antes del acento primario y en las palabras antes de makf. No sé si le he mencionado, probablemente no, pero la gran mayoría de palabras en hebreo se acentúan, tienen un acento agudo, a no ser que tengan una marca que indique lo contrario, ¿no? Pero por lo general son agudos. Bien, lo resaltante de aquí, lo que se menciona en A, que mete, demuestra que una sílaba es abierta y por lo tanto un va siguiente está vocalizado. Por último tenemos el punto mapping. Mapping. Una G sin vocal al final de una palabra es siempre una letra quieta o una letra vocal. Lo que hemos visto, ¿no? Cuando la G va al final representa que sí o sí ahí va una vocal que por lo general y en su gran mayoría es una A, puede que sea otra, pero en su gran mayoría es una A. Pero es una vocal, se pierde su función de consonante. Sin embargo, cuando el hebreo requiere que esa G final sí sea consonante, entonces se añade un puntito, nuevamente un puntito. Pero este puntito no es ni Dagesh Lene ni Dagesh Forte, sino es un puntito que se llama MAPI. Y este MAPI indica que la G se vocaliza como una consonante con un sonido rudo de J. Entonces, vamos a ver ejemplos de esto. Estamos aquí. De Makef tenemos al pene. Simplemente tengamos en cuenta esto. Vamos a utilizar otro color. Vamos a ver aquí. Creo que un azulito. Este vendría a ser el makif. Es una línea horizontal que une dos palabras en pensamiento, como se dice, ¿no? Y hace que el acento recaiga en esta segunda palabra, ¿no? Le quita el acento a esto, ¿no? Entonces aquí dice al pene, sobre la faz o sobre faz de. Este es el makif. Ahora, el METEC. ¿Qué es el METEC? El METEC es esta rayita de acá. Es una rayita vertical que se pone a la izquierda de una vocal. Que es de gran ayuda en realidad, aunque es un pequeño simbolito de gran ayuda a la lectura. Porque, a ver, este de aquí es el SPA, ¿ya? Vamos a verlo más adelante. Por lo pronto, quédense con esta idea. A veces puede sonar como una E muy breve o a veces es silencioso. Entonces, yo tendría aquí, por ejemplo, y vamos a transliterarlo, tendría aquí lo siguiente, ¿no? O sea, si fuera, si fuera silencioso este símbolo de acá, entonces tendría lo siguiente. Cacla, ¿verdad? Pero si no fuera silencioso, si no tuviera un sonido vocal, lo que tendría sería esto, como una E breve les mencioné, ¿no? Catela. Entonces, ¿cómo sé si es uno o es otro? Ah, por el métet. El métet me va a indicar que esta es una sílaba abierta, mientras que acá ustedes ven que es cerrado, ¿no? Consonante, vocal, consonante. Aquí es abierto, es consonante, vocal, nuevamente consonante y vocal, y luego consonante y vocal. Entonces tenemos esto así y esto así. Recuerden que una sílaba nunca empieza con una vocal.
Entonces, el mete me ayuda a saber que esta sílaba es abierta y un va siguiente está vocalizado. Aquí dice Catela, ella mató. Para eso sirve el mete, nos ayuda, va a ayudar mucho en la lectura. Y lo bueno que tienen las Biblias hebreas es que tienen bastante de estos puntitos, ¿no? Porque están llenas de estas marcas que, obviamente, cuando uno lo mira de primera instancia sin saber, va a parecer que todo es confuso, pero en realidad son ayudas en la lectura, para la acentuación. Por último, tenemos el mapping. Aquí, por ejemplo, si esto solamente fuera así, o digamos que fuera así, ¿no? Que estuviera así. Entonces, ¿qué diría aquí? Gimel, A, B, A, y esto funcionaría como una madre lectura, o sea, como una vocal. Diría Gabá, pero ¿qué tiene en particular esto? Tiene un punto dentro, entonces quiere decir que ya no es una letra que está al final indicando que es una vocal nada más, sino que cumple su función de consonante. Entonces, esto sería en realidad así, no esto, sino esto de aquí. Gabaj, que es alto. O sea, de su sonido, que hubiera sido gabá sin el punto, ahora con el punto mapping le da sonido. Entonces sería gabaj. Para eso sirve el punto mapping al final de cuando una G va al final y se quiere que tenga un sonido, que suene como consonante. Bien, hasta aquí. Lo siguiente, recuerden siempre tener su tabla del alfabeto hebreo, tener su tablita de las vocales y terminemos leyendo un poquito. Por ejemplo, aquí tenemos, a ver, veamos. Aquí tenemos Bará, ¿cierto? Miren, ustedes pueden ver el Dagesh, Lene, Bara. Acá tenemos que Hashamain, así, digamos así. Hashamain. Miren aquí, este es un dagesh fuerte, no es de la Vega Tefat, y va después de una vocal, dagesh fuerte. ¿Qué más? ¿Qué otro símbolo tenemos por aquí? Eh, Miren, aquí en esta palabra, aquí dice baboju, no lleva el punto dagesh aquí, ¿no? Porque antes hay una vocal, pero tampoco lleva ningún punto, así que tampoco es dagesh fuerte. Aquí tenemos también el makef, ¿no? Al pene. Veamos otro ejemplo aquí, miren, esta P, suena como P, ¿no? Al pene, dice aquí, ¿no? Así, ¿cierto? Mientras que en este caso de acá, suena como una F. Aquí diría merajefek, merajefek. ¿Por qué suena como una F? Porque no tiene el punto Dageshlene y por lo tanto se pronuncia de manera fricativa, como una F. Bien, entonces creo que esto nos sirve como ejemplo de lo que hemos estado viendo. Repasen siempre el alfabeto. Yo me imagino que en este punto siempre todavía uno tiene que seguir repasando el alfabeto, las vocales, y está perfecto, está muy bien. Es la idea. Escriban siempre, no, sin escribir, no sé, cuando uno escribe se interioriza mucho mejor lo que se está aprendiendo. Bien, recuerden la tablita de las vocales eh, y la tablita del alfabeto. Nos estamos viendo en una siguiente clase. Hasta luego.